Cuando la víctima se pone en contacto cero con la persona narcisista, no hay nada más valioso para la persona narcisista que aparecer en la vida de la víctima para romper ese contacto cero y así perturbar el proceso de recuperación de la víctima. El objetivo es seguir teniendo poder, control, dominio sobre la víctima e impedir que ésta empiece con el autocuidado, empiece a empoderarse, impedir que de alguna manera la víctima pueda salir de ese infierno. Cuando la víctima se pone en contacto cero, la persona narcisista lo que siente es que le están quitando algo que le pertenece, que es el combustible que le da su víctima. Por lo tanto, la persona narcisista se tomará como un reto personal el recuperar ese suministro de energía emocional que le daba su víctima. Bien, dicho todo esto, existen tres maneras las cuales la persona narcisista utilizará para romper ese contacto cero y así perturbar la recuperación de su víctima. La primera es el magnífico hovering, cuando la persona narcisista se intuye que su víctima sigue enganchado a él o a ella, cuando la persona narcisista intuye que su víctima aún no sabe bien qué es lo que ha pasado y puede tener esperanzas de que la persona narcisista cambie. Pues lo que pasa aquí es que la persona narcisista aparece en la vida de la víctima en forma de corderito degollado, con promesas de amor, con muestras de arrepentimiento, incluso con amenazas de autolesión si no vuelven a estar juntos, y lo que quiere la persona narcisista es engañar a su víctima aprovechándose de la dependencia emocional que le ha generado para recuperar ese combustible del que hablábamos antes. Bien, la segunda manera que tiene la persona narcisista para romper el contacto cero y así perturbar la recuperación de su víctima es a través de mensajes gaslighting. La persona narcisista utilizará fechas clave, fechas relevantes para contactar con su víctima. Pues por ejemplo, el día del cumpleaños de la víctima le enviará unas felicitaciones o le recordará el día en que se conocieron. Bien, aquí el que está perdido, la que está perdida, es la persona narcisista, y estos mensajes tratan de averiguar en qué momento se encuentra su víctima para saber cómo atacarla, es decir, si su víctima se está desenganchando de él o de ella, si su víctima aún le guarda mucho rencor o si su víctima se encuentra en una depresión mayor. ¿Y por qué son mensajes gaslighting? Porque estos mensajes no citan nada de lo ocurrido en la relación y evidentemente la respuesta que obtendrá la persona narcisista de su víctima, si la obtiene, es una respuesta reactiva. Es decir, ¿cómo te atreves a escribirme sin antes pedirme perdón, por ejemplo? Y lo siguiente que viene es un gaslighting. Uy, veo que aún me guardas mucho odio, veo que tienes mucho rencor, necesitas estar sola, necesitas pedir ayuda. Por eso son mensajes gaslighting. Y la tercera manera que tiene la persona narcisista de romper el contacto cero y perturbar la recuperación de la víctima es la más macabra, es la más sádica de todas, es apareciendo en la vida de la víctima, aprovechando que la víctima le teme, para seguir obteniendo ese combustible de dominio, control y poder sobre su víctima. Es decir, la persona narcisista sabe que su víctima se encuentra en un estado panofóbico porque de alguna manera ha descubierto que la persona narcisista ni siente ni padece y es capaz de todo con tal de hacerla sufrir. La víctima se puede encontrar a la persona narcisista paseando por delante de su casa. La víctima se puede encontrar a la persona narcisista a la salida del trabajo. Lo que hace aquí la persona narcisista es convertirse en una especie de vampiro, pero en lugar de alimentarse de sangre, se alimenta del miedo que le tiene la víctima.